Ok, buenos días. Estamos estudiando a Santiago. Esta es la octava semana. Esta es la octava semana en que estamos estudiando verso a verso la carta de Santiago. Santiago es el medio hermano de Jesús. Santiago es algunos años, 1 año, 2 años menor que Jesús. Santiago es el mayor de casi 6 hermanos más. ¿Cómo? ¿María tuvo más hijos? Sí, sí tuvo más hijos. Hubiese sido, cuando usted le digan, pero es que no, María no pudo haber tenido más hijos porque María tenía que quedarse virgen. Si María se hubiese quedado solamente con Jesús, los judíos hubiesen interpretado que María estaba maldita. Porque una de las cosas que demostraba que María era una mujer bendecida por Dios era que tuviera más hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Se habla 4 y 2, 6, Jesús 7, puede ser, estamos hablando de unos 8 hijos. ¿Qué pasa con don José? No se sabe, parece que María finalmente pierde a don José a mitad del camino, no se sabe en qué momento muere, no hay ningún relato en la Biblia, es muy probable que el Espíritu Santo no quisiera que ningún relato sobre José se diera para que la gente no buscara el cuerpo y adorara a José. Pero no se sabe qué pasó con don José, pero sí se sabe qué pasó con los hermanos de Jesús, y uno de ellos es Santiago, y es a quien, por quien venimos estudiando ya hace 8 semanas. A manera de repaso, les cuento que la semana pasada caminamos del versículo 18 al versículo 23. Eso fue lo que hicimos la semana pasada, del versículo 18 al versículo 23. Y lo que vimos la semana pasada es que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente, la suficiencia de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos donde todo el mundo quiere tomar opiniones de muchas cosas. Nosotros decidimos creer que la palabra de Dios es suficiente. No se necesita ninguna otra cosa. Es suficiente lo que la palabra dice. ¿Para qué es suficiente la palabra de Dios? 3 cosas. Número 1, vivir aquí. Número 2, conocer a Dios. O más fácil, conocer a Dios, vivir aquí. Más fácil. Número 3, llegar finalmente a vernos cara a cara con Dios algún día. Y esa es la razón de ser de la palabra de Dios. Lo siguiente que vimos la semana pasada es que sin palabra no hay sabiduría. Sin palabra no hay sabiduría. Eso lo vimos la semana pasada. Lo tercero que vimos la semana pasada es que la sabiduría no está en lo que digas o sepas, sino en tu reacción. La sabiduría se refleja en la reacción de la persona. Alguien dijo una vez, es muy inteligente quien se quede callado, pero es casi un extraterrestre quien, teniendo la razón, se quede callado. La sabiduría no está en lo que usted diga o no diga, sepa o no sepa, sino en la reacción que tenemos ante la vida, ante las diferentes cosas. Número 4, la semana pasada vimos que la actitud determina la perseverancia. La actitud determina la perseverancia y por eso estamos tratando de perseverar. Número 5, vimos también la semana pasada que la salvación del alma es algo clave, que el alma se salva aquí, que necesitamos que el alma se salve aquí. ¿Y por qué necesitamos que el alma se salve? Porque algunos de nosotros simplemente pensamos que si el alma que tenemos, el corazón que tenemos es bueno.
yo soy buena gente, yo soy muy simpático, muy lindo, ¿me entienden? Yo soy una persona que ustedes deberían agradecer que esté con ustedes. Es el pensamiento que muchos tenemos con relación al alma, y lo que la palabra de Dios dice es otra cosa. Por eso es importante que el alma sea salva. La salvación del alma es la oportunidad que le damos al Espíritu de Dios de morar con su palabra en nosotros. Eso es la salvación del alma. Texto clave de la semana pasada, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Texto clave de la semana pasada fue uno de estos, y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La semana pasada aprendimos que era importante darle oportunidad a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos enseñara a reaccionar de la forma adecuada. El otro versículo importante que vimos la semana pasada es: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Pónganla en práctica, pónganla en práctica. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver dos versículos muy fáciles, muy sencillos. Estos dos versículos son suficientes con lo que el texto mismo dice. Estos versículos no necesitan de ninguna explicación. Estos versículos deberían ser textos que para nosotros sean comunes. Santiago se introduce en Santiago viene hablando de lo que acabamos de hablar, del repaso que acabamos de hacer. Escúcheme, Santiago viene hablando de lo que estamos hablando sobre la sabiduría, sobre la palabra, sobre perseverar, y de un pronto a otro, en el versículo 26 y en el versículo 27, Santiago mete este ejemplo. Santiago dice estas cosas. Y lo que Santiago dice es: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a la lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Claro, o sea, eso está muy sencillo. Verso 27, inmediatamente dice el verso 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atiendan a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Vea que dice: atiendan a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y estos son los dos textos de esta mañana. Note que estos dos textos son extremadamente sencillos. Ahora, por todo lado, usted va a escuchar una frase donde a usted le dicen que usted va a escuchar una frase donde a usted le dicen que Jesús no es religión, que eso no, que Dios no tiene nada que ver con religión. Pero usted está leyendo aquí un texto bíblico que dice que la religión pura y es que existe una razón importante por la cual Santiago está entrando que nosotros veamos esto de esta manera. Existe una razón importante. Y yo quisiera que veamos que si hay un detalle importante que tenemos que ver. ¿Por qué? Bueno, empieza aquí el verso 26 y en el verso 26 dice: si alguien se cree religioso, y ahí inicia algo interesante. Si alguien se cree religioso. El punto es
que realmente es muy poca la gente que verdaderamente cree o se cree religiosa, o es muy poca la gente que de alguna manera creen que, por decirlo así, están en un proceso de Dios en sus vidas. Cuesta mucho. Pero esencialmente lo que yo quiero que usted me vea es que Santiago apela a la mentalidad que la gente tiene al decir, yo soy cristiano, yo no fumo, yo soy cristiano, yo no veo guaro, yo soy cristiano, yo no veo el, ¿cómo es que se llama el calamar? Otra vez, ¿el qué es? Ay, se quedaron callados, ay, qué fariseos. El calamar, el juego del calamar. Hermanos, la expresión que está usando Santiago la está usando para que la gente entienda que mucha gente se basa en cosas que quiere utilizar para hacer una autojustificación y decir yo soy bueno. Yo soy bueno. Y entonces en el ejemplo que Santiago está poniendo, pongan atención, en el ejemplo que Santiago está poniendo, Santiago quiere que usted y yo entendamos que esencialmente usted se puede sentir lo más bueno que usted quiera, que de alguna forma, si existiera la posibilidad de ver las cosas a través de los lentes de una religión, entienda lo que Dios espera de usted y entienda lo que Dios espera de mí. Eso es lo que esencialmente está diciendo. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Hay tres cosas en ese texto que nos tienen que mostrar por qué Santiago está hablando de esa forma. Número uno, Dios nos forma para poder ser capaces de afectar vidas por lo que decimos y no decimos. De nada le sirve a usted que usted no diga malas palabras, que usted se abstenga de mentir, si usted no usa su boca también para construir la vida de otras personas. Eso tiene dos sentidos. El negativo, está bien, Lorena, qué bueno. Yo antes abría la boca y no me importaba lo que yo le dijera al que lo dijera. Perfecto, ya no, perfecto, muy bien. ¿Y ahora qué haces para construir la vida de la gente? Si Santiago se está yendo a la espinilla y le está diciendo, es que ¿de qué le sirve a una persona decir que va a la iglesia si es una gran lenguona, una gran bocona, una persona chismosa? Santiago hace esa analogía. Santiago lo está explicando de esa forma. Pero hermanos, lo que Santiago está diciendo es, use su boca para ser de bendición, ¿o no? Hello. Número dos, y parece que hay gente que sí se la cree. Parece que hay gente que sí se la cree. Dice doña Alice Hidalgo que ella se iba para, se iban para la playa y ella iba vestida del hábito con la Virgen del Carmen, el hábito café. El tema del sacrificio, del uso del hábito de la Virgen del Carmen tiene que ver con una identidad que yo quiero asumir. No diga eso, no confiese. Diga solo cosas positivas. Son cosas tan raras. Hermano, Dios no nos quiere ahí. Dice, parece que lo que cada uno crea de sí tiene importancia. Dice, si alguno se cree religioso y pareciera que no pasamos de ahí. Número tres, lo tercero que de alguna forma vemos en este texto, Dios no reconoce otra actitud. No la reconoce. La única actitud que Dios reconoce es gente que frena su lengua cuando hay que frenarla
y la utiliza cuando hay que utilizarla. Porque es muy fácil decirle a la gente, no sea chismosa, no sea mentiroso, no sea mal hablado. Entonces le salen a uno con la famosa frase bíblica, por cierto, vale más tonto callado. Se va al verso 27, dice la religión pura y sin mancha. Y al decir pura y sin mancha, lo que está diciendo es, por lo menos empiece por aquí. Al decir pura y sin mancha, le está diciendo, si en lo que usted es no contempla esto, pienso yo que no anda cerca. Ahora, que conste, Santiago está partiendo de alguien que se cree a sí mismo religioso. O sea, que esencialmente lo que Santiago está diciendo, esta historia de ser religiosos no es algo que me interese. Porque al final la gente religioso somos pura fachada, pura impresión. Y tenemos algo interno ahí. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Note, en sus aflicciones. Y conservar yo mismo limpio de la corrupción del mundo. Hay tres cosas en este texto, hermanos. Hay tres cosas. Está clarísimo. Si ve una persona en necesidad, no se haga la loca. Más si la persona es viuda. Y, a ver, la razón por la cual Santiago dice que le ponga atención a los viudos, a los huérfanos, era porque en ese tiempo, cuando el hombre moría, la mujer se moría de hambre. En ese tiempo, cuando los niños quedaban desamparados porque el papá moría, se morían. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pensaban los judíos, la cultura, era que esos niños Dios los había castigado. Entonces, lo que el texto es cierto, es cierto. A nadie le falta Dios, es cierto. Pero si usted traspola, si usted pasa el tema de hoy a ese tiempo, lógicamente, en aquellos años no existía el Patronato Nacional de la Infancia, ni el INAMU. Nosotros vivimos en un sistema social democrático que de alguna manera le garantiza a la gente ciertas condiciones cuando la gente está en extrema pobreza. Lo que cuesta es demostrar que está en extrema pobreza, lógico. Uno de los indicadores de la extrema pobreza es que la persona esté técnicamente en estado de nutrición, lo demuestre. Es complicado lograr probarle al IMAS, otra institución, de que la persona está en esa condición, hermanos, pero no está hablando ni del IMAS, ni del INAMO, ni del PANI, está hablando de la iglesia. Y dicen tres cosas. Lo primero que nos está diciendo es: lo que vaya a hacer, hágalo de corazón. Y eso tiene que ver con todo. ¿Por qué no volvimos a pedir un diario aquí en la iglesia? Bueno, una de las razones es porque se han tomado decisiones y se ha apoyado de otra manera. Pero una de las razones por las cuales no se volvieron a pedir diarios en la iglesia es porque algunos de nosotros compramos cosas que nosotros ni siquiera usamos. Atún chispita. 3 atunes por 100 pesos. No sea cochino. Ya ha visto usted atún chispita. Y lo que tienes en vez de tener un atún, un pescado, lo que tienes es un carrito. Creo que fue Alex, no me acuerdo quién. Me dice, ¿qué hago con ese atún? Le digo, bótelo.
¿Vamos a matar a alguien aquí? Una pregunta, ¿quién encuentra? Lo que yo no me explico es de dónde sale la gente encontrando atún chispita. ¿Hay algún problema en regalar atún chispita? ¿Usted se lo comería? Ah, no, 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 agarre la vara, no. Si nos están diciendo que le pongamos atención a las cosas de necesidad, lo que nos están diciendo, hermanos, es que las cosas las hagamos de corazón. Si no, no las hagamos. Si usted va a dar algo, délo. De corazón, délo. Porque quiere hacerlo. No porque quiere que le digan. ¿Y usted qué dio? Vean, yo le doy infinitas gracias a Dios por esas cajas. Usted no se imagina las gracias que yo le doy a Dios por esas cajas. ¿Por qué? Porque aquel que quiere dar ya, y si no quiere dar, no dio, y se acabó el problema. Pero si yo le pongo a Ángelo la canasta en los dientes aquí para que dé, y la pobre señora que está a la par, ¿qué le queda? Y tiene que echar. Lo segundo que ese texto dice, a pesar de lo que está diciendo, que le pongamos atención, hermanos, es, no todo es para adentro, no todo es para mí. Le voy a decir una cosa y no le va a gustar. Si usted da de lo que tiene, usted lo que va a hacer es formar su corazón y a lo mejor usted no va a recibir nada a cambio. Me estoy comunicando. Se lo digo bien bonito. Si usted da de lo que tiene, Dios le va a recompensar. Todo el mundo me va a decir amén. Pero en algunos casos, también dar implica que yo no reciba nada. A ver con el amén. A ver con el amén. Gracias. La convicción es absoluta. Y porque es muy rico cuando le dicen a uno, si usted da, porque la palabra lo dice, hermano. ¿Qué dice la palabra? Da y se te va a dar. Siempre. No. ¿Usted sabe por qué no siempre? Porque algunos cuando damos, estamos dando de corazón y estamos disponiendo de lo que tenemos para poder compartir. Otros cuando damos, Dios está permitiendo que demos para poder formar y sanar y poder ayudar a nuestro terrible corazón que es en extremo materialista. ¿Sí me estoy comunicando? La segunda cosa que ese texto dice es, no, y no solamente piensen usted, eso es todo. Lo tercero que ese texto nos pone a pensar es, ay, no todo lo que veo y vivo en el mundo es sano, bueno o necesario. Y vivimos en tiempos, mis amados hermanos, vivimos en tiempos en que eso no es malo, eso no es malo. Vea, usted se acuerda antes cuando usted poniendo Canal 7, se acuerdan los mayores, más grandes, Don Rolo, Don Luis, los más grandes, Escalona, se acuerda. La oficina de censura advierte que el programa que sigue es inconveniente para, ¿se acuerda? Vea, escúcheme. Si lo que usted ve es inconveniente para menores, también es inconveniente para usted, no se le olvide. Entonces dice la Biblia que la religión sana es tener la capacidad de poder nosotros mantenernos alejados de lo malo y la corrupción de este mundo. Es muy difícil, hermanos. Es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Para empezar, porque esto es un Dios. Yo creo que yo tengo aquí
15 versiones de la Biblia aquí. ¿Cuántas veces leo la Biblia aquí? Muy poco. La carta de Santiago es posterior a la carta de los romanos. Primero se escribe la carta de Santiago y luego se escribe Romanos. Anterior quise decir, perdón. El apóstol Pablo también dice lo mismo en momentos diferentes de otra forma. El apóstol Pablo le dice, mira, si está diciendo Pablo, no te dejes vencer, no te dejes vencer por el mal. ¿Qué significa? De que en algunos casos sí nos vamos a dejar vencer por el mal. Lo más importante del texto que tienen en la pantalla es que el texto dice que somos nosotros quienes luchamos contra ese mal. ¿Sí me estoy comunicando? No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y hay otra cosa aquí que nos tiene que mostrar, lo mismo que les estoy hablando con el asunto de la lengua. Note que en el cuerpo del texto tiene dos ideas. La primera idea dice que usted no se deje vencer de lo malo, pero no dice que se quede de brazos cruzados. Dice que haciendo lo bueno usted vence lo malo. ¿Sí me estoy comunicando? Eso es lo que el texto dice. Pareciera ser que lo que dice es que el mal me vence si yo no estoy haciendo nada. Pareciera que eso es lo que dice. Inmediatamente dice que yo venzo el mal si yo estoy haciendo el bien. Pareciera que la primera cláusula es una cláusula que nos enseña a entender que la actitud pasiva no sirve. Vean. Famoso Romanos 12:2, famosísimo. No se amolden, ¿quién? Yo. No se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. ¿Quién? Yo. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Quién? Yo. ¿Quién me transforma? Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Así podrán comprobar, la comprobación es acto final, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2, no se amolden. 3. Ese texto muy poca gente lo conoce. Conmigo y en voz alta, aunque suene así, no importa. Vamos. Si es duro, si es la voluntad de Dios, paren. Hermanos, ese texto no se predica, no se enseña. Ese texto, nadie habla de ese texto. Porque ese texto dice cosas que no nos gustan. Vamos, juntos. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Perdón, ¿y cuál parte dice ahí que siempre haciendo lo bueno no voy a sufrir? ¿Lo ven? ¿Qué dice ahí, mis hermanos? ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Dice que si es la voluntad de Dios, habrá situaciones en que haciendo lo correcto vamos a sufrir. No, y el amén eufórico, rebosante, desbocado, amén, de esta mañana. Pentecostal, amén, no lo escuché. Feo, muy feo, hermano. Un texto muy rudo, muy duro. Si Dios lo permite, al ser las
2 en punto. Terminamos. 2 versículos. Si Dios lo permite, continuamos de hoy en 8 con capítulo 2 del libro de Santiago. Y simplemente lo que nos lleva a Santiago es saber esto, con esa sencillez. Esos 2 textos son claves. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atienda a la gente necesitada, a las viudas en sus aflicciones, y consérvese limpio de la corrupción del mundo. Si alguien se cree algo cristiano, bueno, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, su religión no sirve para nada. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por este momento, Señor, por la bendición de estar juntos, de reflexionar en tu palabra, de entrar en una reflexión, Señor, del texto. Y darnos cuenta, Señor, de la necesidad que tenemos, Señor, de lo tuyo en nosotros. Que aprendamos a dar, Señor, con un corazón sencillo, puro, Dios. Que aprendamos a entender que no todo es para adentro, en muchos sentidos, no solamente con plata, Señor, en muchos sentidos. Pido tu bendición.